Parte de la saga de conferencias bajo este título, Estados Unidos, Guerra Civil y el triunfo de Roma. Fijaos que son dos términos que en principio dices, ¿y qué tendría que ver una cosa con otra? Pero es que va íntimamente asociado la guerra civil con el triunfo de Roma en Estados Unidos y más allá, por supuesto. Vamos a reanudar todas esas noticias que han ido aconteciendo desde los últimos días que tienen que ver con toda esta cuestión de la más que probable, segura, diría yo, guerra civil en Estados Unidos, pero también sobre ese triunfo de Roma. La primera de las noticias del 5 de septiembre. Harris aventaja a Trump entre los votantes católicos, según una encuesta de WT News. Este es un canal de noticias católico, de mucho peso en Estados Unidos. Lo hizo una monja, que hace poco murió, pero vaya peso llega a tener este canal. Y bueno, ya veis, encuestas prácticamente es a diario que están surgiendo, diciendo quién va por delante y en qué lugar, pero en este caso es directamente entre los votantes católicos. ¿Cómo puede ser? ¿No hemos visto que los votantes católicos teóricamente son totalmente contrarios al aborto, etcétera, etcétera? Pues hay de todo entre ellos. Y hay gente que considera que lo más importante no es el tema de aborto sí, aborto no, sino el tema de la economía. Y ahí se basa mucho del porcentaje de estos votos que van precisamente en esa dirección. Según los resultados de una nueva encuesta en NVTN News, Real Clear Opinion Research, a 2 meses de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris lidera entre los votantes católicos frente al expresidente Donald Trump. El sondeo realizado del 28 al 30 de agosto consultó a 1.000 católicos y tiene un margen de error de aproximadamente 3 puntos porcentuales. Los votantes católicos, como la mayoría del electorado, consideran que la economía es por mucho el problema más acuciante al que se enfrenta el país y se oponen a las cirugías de reasignación de sexo para menores de edad y a que los varones transgénero compitan en deportes femeninos. Están divididos en la cuestión de quién debe establecer la política sobre el aborto, el apoyo de Estados Unidos a Ucrania y la guerra de Israel contra Hamás en Gaza. Ya veis que son varios factores, pero el que primero se anuncia de todos, ¿cuál es? La cuestión de la economía. Sí, sigue preocupando más que todo el resto de cosas. Según las encuestas nacionales, la carrera está extraordinariamente reñida, con los candidatos empatados tanto a nivel nacional como en cada uno de los estados disputados. En ese ambiente, cada voto es necesario y los votantes católicos tendrán un papel clave en la decisión del próximo ocupante de la Casa Blanca. EWTN News y Real Clear Opinion Research continuarán haciendo un seguimiento de las actitudes de los votantes católicos hasta el día de las elecciones. Bueno, pues esto lo está siguiendo mucha gente cada día, pendientes, ¿quién va a ganar? Pero sigamos viendo más cosas. Un aliado de Putin predice que Estados Unidos colapsará en una inminente nueva guerra civil en medio del caos electoral. ¿Y sabéis quién dice esto? Noticia del 9 de septiembre. Ahora vais a verlo. Un aliado cercano a Vladimir Putin ha predicho que Estados Unidos colapsará en una inminente nueva guerra civil en medio del caos de las elecciones presidenciales en su último discurso en las redes sociales. Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso y ex primer ministro de Rusia, cree que Estados Unidos mantendrá sus sanciones contra el Kremlin para siempre o hasta que una guerra civil deje el país en ruinas. Medvedev, en un mensaje de Telegram el sábado, ofreció sus pensamientos sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos, calificando a la candidata demócrata Kamala Harris de inexperimentada y simplemente estúpida, y a su rival republicano Donald Trump de narcisista excéntrico y pragmático. Bueno, es interesante porque resulta que Donald Trump también califica algo parecido a Kamala Harris. Lo habéis visto, supongo, aquí en Estados Unidos, ¿no? Claro, llega un punto en que también dices, llegar a este nivel político, hablando estas cosas del adversario, ¿hasta qué punto se está llegando? Antes, si habéis seguido lo que hacían los políticos hace años atrás, tenían una diplomacia, una cierta elegancia. Ahora esto ha saltado por los aires. Parecen más tertulianos de cualquier programa de televisión que sirve para idiotizar a la gente, en definitiva, que no de políticos serios. Pero es como se está funcionando.
Dmitry Medvedev, ya sabéis que también estuvo como presidente en Rusia y sigue siendo el que está junto a Putin prácticamente en todo. Ha hecho muchas predicciones sobre el mundo en general, sobre todo en consideración a la problemática con Rusia, y algunas más o menos ha acertado, en otras aún no, o no las quiere acertar, pero ya veis, aquí sí que pronostica inminente nueva guerra civil en Estados Unidos. ¿Y a él eso qué le importaría? Pues bueno, hay unas sanciones de Estados Unidos contra Rusia, y él dice que hasta que una guerra civil deje al país en ruinas. Entonces, ¿cuándo los pueden dejar? ¿Sabéis? Cuando empiezas a analizar la profecía, barajas un poco todas estas opiniones, porque son cuestiones que ya te planteas diciendo, sabemos lo de Gog y Magog, presentamos, no sé si eran 12, 13 temas al respecto, y allí vimos cómo Rusia va a hacer algo, va a llegar a atacar, ¿hacia dónde? Hacia Israel. Netanyahu también lo dijo, lo tenía claro, el Antiguo Testamento dice que atacarán a Israel. Y ahora él suelta esto. ¿Cómo se va a producir todo ello? Para que Rusia llegue hasta Israel, debe haber algo que impida que Rusia pueda ir llegando o no. Hay un país en medio, es Turquía. Entre Rusia e Israel hay Turquía. Ya vimos también todo un tema dedicado al papel de Turquía en la profecía final. Vimos también cómo hablaban los pioneros adventistas de toda esta cuestión. Pero si entra guerra civil en Estados Unidos, ¿puede llegar a pasar que Israel se quede solo, sin un apoyo fuerte para hacer lo que quiere? Pero si eso se produce antes o después del tercer templo, ¿cómo funciona todo? Hay cosas que aún no terminamos de saber. Y hay cosas que aceptamos por profecía y creemos por fe. Sabemos qué va a pasar, cómo exactamente paso a paso, no lo sabemos. Por eso hemos de seguir pendientes a todo lo que va aconteciendo. Pero sí vemos ya a grosso modo y cada vez con más detalle la evolución para que todo se cumpla como estaba profetizado. Y esto es lo que han hecho los pioneros adventistas a lo largo de su historia en los primeros años del adventismo. Estar pendientes de todo lo que pasaba cotidianamente a nivel político, porque era trascendental para la profecía. Y nosotros debemos seguir haciendo lo mismo. Mirad cómo continúa. Trump entiende que las sanciones dañan el dominio del dólar en el mundo. Sin embargo, esto no es razón suficiente para organizar una revolución en Estados Unidos e ir en contra de la línea antirrusa del tristemente célebre Estado profundo, que es mucho más fuerte que cualquier Trump dijo antes de apuntar contra Harris. Fijaos que Medvedev también, evidentemente, algo conoce. Habla de célebre Estado profundo, o sea, el gobierno que está tras las sombras del gobierno que todo el mundo conoce aquí. Hay unos poderes por detrás. Pero ¿y Harris? No hay que esperar sorpresas de ella. Es inexperta y, según sus enemigos, simplemente estúpida. Le prepararán hermosos discursos sin sentido y respuestas correctas, aburridas a las preguntas, que leerá en un teleprompter mientras se ríe de forma contagiosa. Medvedev, sugiriendo una vez más que Estados Unidos estaba al borde de la destrucción, concluyó: hubo sanciones contra la URSS durante todo el siglo XX y han regresado en una escala sin precedentes en el siglo XXI. Así que las sanciones son para siempre, o mejor dicho, hasta que Estados Unidos se derrumbe durante una inminente nueva guerra civil. Después de todo, Hollywood hace películas sobre este tema por una razón. Interesante, el análisis de Medvedev. Mira por dónde dice inminente nueva guerra civil, pero también añade lo que Hollywood está transmitiendo. Y hemos visto que Hollywood está haciendo algo y habla de guerra civil en Estados Unidos. Bueno, mira por dónde hay gente, y en este caso de Rusia, que está llegando a decir lo mismo que hemos dicho nosotros. ¿Qué quiere decir? ¿Que somos rusos comunistas? No, sencillamente es un análisis de lo que hay. Mirad ahora, noticia del 10 de septiembre. Según una encuesta reciente, la comunidad judía en Estados Unidos prefiere a Kamala Harris sobre Donald Trump, 68% a 25%.
Es mucha diferencia, ¿eh? Y la comunidad judía, ya sabéis el peso que tiene. Una más. Los evangélicos se unen en torno a una declaración que espera combatir la polarización con un avivamiento. ¿Os suena algo esta palabra? Quizás en medios adventistas y en medios religiosos en general le llaman un reavivamiento a nivel espiritual. Veo esta declaración como un llamado muy importante a la enseñanza, dijo Richard Moe, teólogo y expresidente del Seminario Teológico Fuller, quien firmó una declaración instando a los evangélicos a rechazar la idolatría política. 10 de septiembre. Un grupo de cristianos evangélicos que esperan recuperar su tradición de las guerras culturales hicieron un llamado el lunes, 9 de septiembre, para una comprensión más amplia del evangelicalismo, instando a rechazar la idolatría política y sus mensajeros, así como los falsos ídolos del poder, la riqueza y la fuerza en lugar del Dios verdadero. El esfuerzo, titulado Nuestra confesión de convicción evangélica, se expone en una nueva declaración religiosa revelada la semana pasada, firmada por una serie de pastores y líderes evangélicos. Rechazamos la falsa enseñanza de que alguien que no sea Jesucristo ha sido ungido por Dios como nuestro Salvador o que la lealtad de un cristiano debe pertenecer a algún partido político, se lee en parte de la confesión. Las otras convicciones, enumeradas en el documento, incluyen dar lealtad únicamente a Jesucristo, liderar con amor y no con temor, someterse a la verdad de las Escrituras, creer que el Evangelio sana toda división mundana, comprometerse con la misión profética de la Iglesia y valorar a cada persona como creada a imagen de Dios. Oramos para que el Espíritu de Dios reavive nuestra Iglesia y fortalezca al pueblo de Cristo, para que sean agentes de su presencia y bendición en esta época turbulenta, concluye el documento. Varios de los firmantes dijeron que la polarización política y las guerras culturales están alejando a los evangélicos de la tradición y algunos están abandonando por completo el término evangélico. Pero Christiana Edmondson, exdecana de Desarrollo Estudiantil Intercultural en la Universidad Calvin, insistió en una visión más amplia del evangelismo y señaló dos denominaciones históricamente negras: la Iglesia de Dios en Cristo y la Convención Bautista Nacional Progresista, que también han respaldado la confesión. Bien, pues mirad cómo hablan de reavivamiento. ¿Qué quiere decir esto? Ven que hay evangélicos que se están apartando de unas ciertas directrices que son clave para el mundo protestante y resulta que hablan de reavivamiento. La Iglesia Adventista, ¿qué dice al respecto? Habla también de un reavivamiento antes del fin. ¿Lo va a ver? Lo va a ver, sí. Otra cosa es que sea dentro de la Iglesia. Habrá algunos dentro, la mayor parte ya veis dónde hemos de estar, ¿no? Pero es que estamos viendo cómo hablan de reavivamiento también a nivel evangélico, iglesias evangélicas. Y un reavivamiento de iglesia quiere decir un retorno ¿a qué? A la fe, a la moral. Por tanto, cuando cogemos las profecías, nos dice que el papal poder fabuloso, ¿a través de qué cogerá precisamente ese poder? A través de la moral. Por tanto, aunque habrá evangélicos que aceptarán el mensaje del cuarto ángel, y los habrá y muchos, igual que católicos, la mayor parte de ellos trabajarán para un reavivamiento que apretará a los gobernantes para una moral y después, ya sabéis lo que viene. Ley dominical y persecución. Pues estas noticias que a veces podemos leer y que no cuadraríamos para nada con toda esta cuestión, tienen directamente una relación implícita absoluta. Por eso debemos estar atentos a las noticias, porque en los detalles podemos coger las piezas del puzzle que hacen todo el cuadro entero. Noticia también del 11 de septiembre, que decía: Harris logra descolocar a un Trump incómodo con temas como el aborto y los liderazgos.
Los enfrentamientos más tensos han estado en temas como el aborto, la inmigración y los liderazgos en el primero y esperado frente a frente entre los dos candidatos. No sé si desde aquí lo seguisteis los que vivís en Estados Unidos. También se hizo eco de esto allí donde nosotros vivimos. Y todos los medios venían a decir que Trump había salido perdiendo, que la señora Harris lo había aplastado prácticamente. Luego vimos como él decía que no quería una segunda ronda de conversación, de debate, porque dice que como él no había perdido, solo los perdedores pedirían eso. Bueno, pues así está la situación. Automáticamente entre esto y todo lo que Harris estaba recaudando en fondos, estaba haciendo que Harris empezara ya a superar a Donald Trump. Una vez más, la cosa se estaba igualando y muchísimo más aún. Y una igualación entre unos y otros, en caso de votación, ¿qué creéis que puede pasar? Si gana uno, puede decir, bueno, ha ganado lícitamente, pero eso es lo que puede pasar más fácilmente cuando ya vimos en otras temáticas que decían que ¿qué harían? Que no aceptarían que el otro había ganado. Por tanto, conflicto, por decirlo suavemente. El Vaticano emite un sello especial para conmemorar 40 años de relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Era el 12 de septiembre. 40 años de relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Diplomáticas, pero ¿habían tenido relación anteriormente? Estad atentos, porque vais a ver alguna descripción aquí, que mucha gente quizás no sabe por qué ni nació. Pero otros quizás recordaréis. Para conmemorar el 40 aniversario de las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y los Estados Unidos de América, la Gobernación de Estado de Ciudad del Vaticano emitirá un sello postal especial. La iniciativa, que será presentada en la oficina de prensa de la Santa Sede la próxima semana por el cardenal Fernández Vérguez, está a cargo del Servicio Postal y Filatélico de la Dirección de Telecomunicaciones y Sistemas de Información del Vaticano. En la presentación, programada para el 16 de septiembre, también participará Laura Hochla, encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos de América ante la Santa Sede. También estarán presentes Sor Rafaela Petrini, secretaria general del Gobernatorato, y el ingeniero Antonio Intersimone, director de la Dirección de Telecomunicaciones y Sistemas Informáticos, así como el nuevo jefe del Servicio Postal y Filatélico, Felice Bruno. El sello representa los escudos de la Santa Sede y de los Estados Unidos, mezclados a su vez por cintas que evocan sus respectivas banderas. Asimismo, en el sello llevará la inscripción 40 aniversario de las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y los Estados Unidos de América, Poste Vaticane y Die Emissionis, del 16 del 9 del 2024. Cabe destacar que las relaciones entre ambos estados han sido siempre complejas y han ido evolucionando a lo largo de los años. El siglo XIX estuvo marcado por una gran desconfianza por parte de Estados Unidos, de mayoría protestante por aquel entonces y con una marcada diferenciación entre la Iglesia y el Estado. Las relaciones diplomáticas que se establecieron formalmente en 1984 con Ronald Reagan como presidente. Los partidarios de Trump... Espera. Perdón, aquí ya me lo he lanzado. ¿Os habéis fijado qué pasó? Hubo un año en que hubo un presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, que hizo esos tratos con el papado. ¿Y recordáis, haciendo un poco de historia, qué pasó precisamente a ese acuerdo que tuvieron? Aquí los que tengáis menos de esa edad, de este año que aquí hablaba, quizás no lo recordaréis o no lo sabréis. Nosotros lo enseñamos en conferencia cuando sucedió eso hace tantos años, tantos. Resulta que llegan a decir ya públicamente, cuando cae el muro de Berlín, ¿recordáis el muro de Berlín? Que separaba la Alemania democrática de la otra y que una pertenecía a Rusia y la otra no. Salió en televisión
pocos días antes de que eso aconteciera, siempre lo recordaré, a saber cuándo caerá el muro de Berlín. Es algo que se ve muy lejano. Bueno, al cabo de 15 días cae el muro de Berlín. Todo el mundo sorprendido. Luego dicen públicamente que es gracias a las conversaciones previas que habían tenido Ronald Reagan con el Papa Juan Pablo II, que a través del sindicato, mira por dónde, sindicato, hecho por católicos, y sindicato católico, por cierto, Solidaridad, hicieron caer el muro de Berlín. El mundo creía que eso no podía pasar fácilmente. 15 días después pasó. Por tanto, sí, 40 años aniversario de relaciones diplomáticas, pero eso ya estaba tratándose desde antes. Dice aquí que el siglo XIX estuvo marcado por desconfianza de parte de muchos protestantes de Estados Unidos hacia la Iglesia Católica Romana, por tanto el Vaticano, y vimos cómo Lenguay escribía al respecto sobre esto, pero Lenguay no era la única que ahora la gente diría anticatólica, Ya hemos visto que ya no era anticatólica de las personas, sino de la creencia del poder papal. Eso es otra historia. Pero hemos de recordar algo. Sucedió que un cierto día, de hace muchos años, el personaje más emblemático que ha tenido este país, Estados Unidos, ¿quién diríais que es? Antes, más emblemático de todos. Abraham Lincoln fue asesinado en un teatro. Fue disparado a traición cuando estaba sentado y la persona que disparó saltó corriendo del palco, huyó y resulta que por investigaciones se pudo comprobar que era un jesuita. ¿Quién quería destruir a Estados Unidos en ese entonces? Roma. Seguía habiendo mucha cuestión antipapal, por supuesto, claro que sí, y Abraham Lincoln pagó el pato, vaya que sí lo pagó. Pero mira por dónde, cómo han cambiado las cosas, para que años después, ahora el papado y Estados Unidos estén de la mano. Cuando leéis las declaraciones del ex jesuita Alberto Rivera, que también murió, ya os podéis imaginar cómo, a manos de quién, él declaró abiertamente todas estas cuestiones de los jesuitas, cómo estaban trabajando para destruir Estados Unidos. Pero vamos viendo más declaraciones. Charles Chiniquy, ¿sabéis quién era Charles Chiniquy? Charles Chiniquy era un sacerdote católico en Canadá, de origen francés, evidentemente, de las zonas de Quebec y demás. Y él allí empezó a ver lo que realmente hacían los jesuitas, cómo estaban tramando la destrucción incluso de Estados Unidos. Lo pasó mal, a tal punto que llegó un momento en que hubo un hombre que lo tuvo que defender a nivel de juicios. ¿Sabéis su nombre? Abraham Lincoln. Fue su propio abogado. Y Abraham Lincoln le dijo un día, ya os podéis imaginar la situación, el qué. Que el día que el mundo se enterara que la guerra civil de Estados Unidos, la que hubo, fue provocada por los jesuitas, la que se iba a liar. El mundo aún no se ha enterado de eso. Se ha tapado como se ha querido. Se utilizó al sur de Estados Unidos para hacer esa guerra. ¿Consiguieron su objetivo? No. Fracasó. Dios puso restricciones para que el norte ganara. Y vemos en los escritos de Lenguay manifestaciones impresionantes de ángeles estando con los norteños que hicieron frenar el avance de los sureños. A tal punto que ganó el norte. A tal punto que todo lo que va a pasar ahora no podía pasar antes. El Señor no lo permitió. De lo contrario, Roma hubiese hundido Estados Unidos. Y Estados Unidos ya hubiese sido totalmente papal. Pero ahora están a un paso de conseguirlo. El mismo Alberto Rivera habla, y otros autores, de cómo el Vaticano ya estaba aliado con Estados Unidos y era su parte militar desde la guerra de Corea. Eso hace muchos años ya. Y cada vez han llegado a más
hasta el punto de ahora, donde ya veis la importancia del catolicismo en Estados Unidos y todo lo que están moviendo y van a hacer. Y todo esto, por desgracia, qué pocas personas lo llegan a comentar. Sigamos. Los partidarios de Trump impulsan la falta de alta confianza en el proceso electoral en 6 estados del campo de batalla, según las encuestas de CNN, 13 de septiembre. Fijaos, impulsan la falta de confianza en el proceso electoral. ¿Qué quiere decir esto? Que si pierden, ¿qué van a decir? ¿Qué dijo la anterior vez? Que se habían manipulado las votaciones. ¿Comprobable o no comprobable? Unos dicen que sí, otros dicen que no. El caso es que la polémica ya estaba servida y ahora vuelve a pasar lo mismo. En una segunda ocasión que se repita esto, ¿creéis que va a quedar todo como si nada? ¿O se va a liar, como decimos allí, la gorda? Revelado el sello postal, aquí lo tenéis, de ese 40 aniversario de las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y los Estados Unidos de América. Era el 16 de septiembre. Antes hemos visto que iban a hacerlo, pues sí, lo hicieron. 40 años de relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y los Estados Unidos de América. No constituyen un punto de llegada, sino más bien una etapa en el camino de amistad y colaboración. Para conmemorar el aniversario del Servicio de Correos y Filatelia del Gobernatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano, ha emitido un sello postal, que fue oficialmente revelado la mañana del lunes 16 de septiembre en la sala de conferencias de los Museos Vaticanos. Para la ocasión, también se preparó un matasellos especial Die Missionis, que reproduce los escudos de la Santa Sede y de los Estados Unidos de América. Contemplan el matasellos las inscripciones 40 de las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y los Estados Unidos de América, Poste Vaticane y Die Missionis 16 del 9 del 2024. El cardenal Fernando Vergez Alzaga, presidente del Gobernatorato, y la señora Laura Ochla, encargada de negocios ad interim de la Embajada de los Estados Unidos de América ante la sede, fueron los encargados de revelar la reproducción ampliada del sello postal y de aplicar el primer matasellos especial. En su intervención, la señora Ochla destacó que fue el 10 de enero de 1984 cuando el presidente Ronald Reagan y el Papa Juan Pablo II decidieron establecer relaciones diplomáticas formales. Los Estados Unidos abrieron una embajada ante la Santa Sede el 9 de abril de 1984. En realidad, nuestras relaciones se remontan mucho más atrás. ¿Qué os parece? Lo dicen claramente, ¿eh? Se remontan mucho más atrás. Luego señaló que Estados Unidos ha mantenido relaciones consulares con los estados pontificios desde 1797. Hoy, los Estados Unidos y la Santa Sede continúan cooperando en numerosos temas globales, como la protección de migrantes y refugiados, el diálogo interreligioso, la resolución de conflictos, incluida la promoción de una paz justa y duradera en Ucrania, y la protección y defensa del medio ambiente contra el cambio climático. La defensa de los derechos humanos, la promoción de la justicia social y la protección de los derechos de las poblaciones vulnerables son la base de esta relación de cooperación, una relación que se fortalece cada vez más. En este sentido... Es que es interesante. Esta relación se fortalece cada vez más. No va menos, va más. Y es tan claramente reconocido que cuesta entender que la gente no se dé cuenta de cómo están cayendo en la trampa. En este sentido, observó la señora Ochla, el sello conmemorativo realizado por el Servicio de Correos y Filatelia del Gobernatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano es un símbolo de la larga amistad y la estrecha colaboración que une a nuestros dos países. Más bien definido no puede estar en esta frase, ¿eh? Al encuentro, moderado por Bárbara Yatta, directora de la Dirección de Museos y Bienes Culturales, asistieron la hermana Rafaela Petrini, secretaria general del Gobernatorato, el ingeniero Antonino Intersimone, director de la Dirección de Telecomunicaciones y Sistemas Informáticos, y el jefe de la Oficina del Servicio de Correos y Filatelia, don Felice Bruno, de los Hijos de la Divina Providencia, orionistas. La señora Ochla estuvo acompañada por una delegación en la que se encontraba, entre otros, Stuart Smith, jefe de los asuntos postales internacionales del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Al finalizar la conferencia, los participantes visitaron el Museo Anima Mundi, donde la doctora Romina Cometti ofreció una explicación de la colección de América del Norte. A continuación, el discurso del cardenal presidente. Discurso del cardenal Fernando Vérgez Alzaga, presidente de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, con motivo de la emisión filatélica por el 40º aniversario de las relaciones diplomáticas entre Santa Sede y los Estados Unidos de América, el 17 de septiembre en la sala de conferencias del Museo Vaticano. Saludo en primer lugar a la señora Laura Ocla, encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos de América ante la Santa Sede y con ella a la delegación diplomática estadounidense. Saludo a Sor Rafaela Petrini y al abogado Giuseppe Puglisi Alibrandi, respectivamente secretario general y vicesecretario general de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, al ingeniero Antonino Intersimone, director de la Dirección de Telecomunicaciones y Sistemas Informáticos, a don Felice Bruno, jefe de la Oficina de Servicio Postal y Filatelia. Aprovecho la ocasión para recordar con gratitud a don Francesco Machitelli, ex jefe adjunto del servicio y autor de esta emisión filatélica. Bueno, como toda buena presentación, hacen una diplomacia primero para dar los beneplácitos a los que han propiciado todo esto, pero va entrando en materia. A la doctora Bárbara Giata, nuestro agradecimiento por acogernos hoy en los museos vaticanos. Era el 9 de abril de 1984, cuando San Juan Pablo II, en el discurso al primer embajador de los Estados Unidos de América, Su Excelencia William Wilson, subrayó que, con el establecimiento de las relaciones diplomáticas, se estaba viviendo un momento histórico. Las relaciones amistosas que desde hace mucho tiempo existen entre los Estados Unidos y la Santa Sede, dijo el pontífice, asumen hoy una forma nueva y especial. Las relaciones diplomáticas vienen ahora a formalizar, en las formas habituales que regulan las relaciones oficiales en la comunidad internacional, una relación de estrecha colaboración que ya ha dado sus frutos desde hace no pocos años. Es que lo dicen claramente, ha dado sus frutos desde hace no pocos años, por tanto de muchos. Hoy recordamos con un sello conmemorativo ese acontecimiento histórico. La elección de dedicar una emisión filatélica al aniversario es, sin duda, un signo de la atención y la importancia que la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano atribuyen a estas relaciones diplomáticas. De hecho, confiar a un sello la celebración de un evento es como elaborar un pequeño objeto de arte que dará la vuelta al mundo y transmitirá el mensaje que se le ha confiado como una especie de manifiesto. Estoy agradecido por ello a la Dirección de Telecomunicaciones y Sistemas Informáticos que han realizado este sello. Por tanto, este sello es mucho más que un sello cualquiera. Es todo un mensaje para que el mundo capte algo que la profecía bíblica dice. ¿Cuántos años hace de eso? Al menos unos 2000, ¿no? ¿Qué escribió Juan en Apocalipsis sobre la primera y la segunda bestia? ¿Cómo irían de la mano y cómo una le daría el poder ya total a la otra? Lo estáis teniendo delante. Para mí y para cualquier conocedor de la profecía, ver esto es impresionante. No hay palabras para describirlo. Ciertamente, las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos de América y el Vaticano tienen sus raíces no en 1984, sino a partir de 1788, cuando George Washington hizo comunicar a Pío VI, a través de Benjamin Franklin, que en la nueva república no se necesitaba ningún permiso para el nombramiento de un obispo por parte de la Santa Sede. Fijaos, estaban diciendo lo que no pasa en China, que en China, si quieren nombrar a un obispo, tienen que tener el permiso ¿de quién? Del gobierno chino. Ahí no, ahí se empezaba a minar totalmente el que pudiese haber una tensión entre ellos. Se abría la brecha para que hiciesen lo que están haciendo y lo que harán. Desde entonces se ha recorrido un largo camino que ha permitido llegar a las plenas relaciones diplomáticas de las que hoy disfrutamos, en cuya base hay algunos principios comunes, como el compartir valores y el espíritu de buena voluntad. Cierto, es curioso porque las dos personas que nombré antes, George Washington y Benjamin Franklin, pertenecían a algo, la masonería, ¿eh? Qué cosas.
Para el Estado de la Ciudad del Vaticano, esta colaboración significa comprometerse con todas las fuerzas en la defensa de la dignidad humana y los derechos de cada persona en el compromiso con la protección de la libertad, la promoción de la justicia y la defensa de la verdad. Interesante, ¿eh? Compromiso para ¿el qué? Protección de libertad, promoción de la justicia, defensa de la verdad. ¿Y todo eso va asociado al Vaticano? ¿Y a Estados Unidos? Caray. Colaboración que se efectúa para llevar a cabo el diálogo y promover la paz y la búsqueda de todos los medios para poner fin a los conflictos. El Papa Francisco, el jueves 24 de septiembre de 2015, en Washington, D.C., durante la visita al Congreso de los Estados Unidos de América, pronunció un discurso ante la Asamblea Plenaria. En aquella ocasión subrayó, entre otras cosas, que una nación es considerada grande cuando defiende la libertad, como hizo Abraham Lincoln, cuando genera una cultura que permita a sus hombres soñar con plenitud de derechos para sus hermanos y hermanas, como intentó hacer Martin Luther King, cuando lucha por la justicia y la causa de los oprimidos, como hizo Dorothy Day en su incesante trabajo, siendo fruto de una fe que se hace diálogo y siembra la paz, al estilo contemplativo de Merton. 4 representantes del pueblo americano que expresan de la mejor manera el espíritu de libertad y compromiso social que caracteriza a vuestro país. Qué interesante, porque sabiendo lo que sabemos, dice, una nación es considerada grande cuando defiende la libertad, como hizo Abraham Lincoln. Falta añadir, por lo cual nosotros lo asesinamos. ¿Eh? No, es que suena risa, pero es terrible. Es la hipocresía llevada al máximo esplendor. Luego además cita a Martin Luther King, que ya sabéis todo lo que hubo detrás de él, y aquí no se menciona nada de eso. Es cierto, hizo cosas importantes, pero lo de atrás, mutis, silencio. En fin, que ya veis qué forma de trabajar. Por delante una cosa, por detrás otra. ¿Os suena lo que hemos leído anteriormente en el conflicto de los siglos, no? Por delante una cosa, por detrás otra. Siguen igual. Quisiera concluir mi intervención con las mismas palabras de San Juan Pablo II en el discurso al primer embajador estadounidense, porque creo que siguen siendo actuales. Mi oración es que Estados Unidos no decaiga en sí mismo y renueve su identidad en la fidelidad a los principios morales y religiosos y en el servicio a un mundo necesitado de paz y de derechos humanos, un mundo hambriento de pan y sediento de justicia y de amor fraterno. Retrocedo porque tú has pronunciado muy fuertemente esto y quiero recalcarlo. Llega a decir, mi oración es que Estados Unidos no decaiga en sí mismo y renueve su identidad en la fidelidad a los principios morales y religiosos. ¿Cómo? ¿Morales y religiosos? ¿Pero nos damos cuenta de lo que están diciendo? Pero si vuelve a la fidelidad de principios morales y religiosos, echarían el catolicismo de estas tierras. ¿Os dais cuenta? ¿Qué forma tan política de decir las cosas para torcerlo todo? Está definiendo la vuelta a la moral. Lo que se espera y se habla en la profecía que va a suceder. Con estos sentimientos, señor embajador, decía el Santo Padre, pido a Dios que le asista en su misión e invoco sus bendiciones sobre el presidente y sobre todo el pueblo de los Estados Unidos de América. Pues bueno, fijaos que además nos decía algo interesante arriba, un mundo necesitado de paz y de derechos humanos, un mundo hambriento de pan y sediento de justicia y de amor fraterno. ¿Por qué creéis que le darán el poder al papado? Porque va a representar teóricamente la salvación de todos esos derechos y demás. Por eso va a conseguir el poder. Y mira por dónde, ya veis quién se lo va a dar. Aquí tenéis fotografías precisamente de ese evento del sello. Aquí lo veis de cerca. Realmente ves esto y conoces la profecía escrita hace tantos años y ya no sé ni qué palabra expresar de exclamación cuando lo veas. Es impresionante, realmente impresionante. Fijaos cómo se une la bandera del Vaticano, amarilla y blanca, con la bandera de Estados Unidos. Pasa a ser unión absoluta. Es impresionante. Hay una numerología muy interesante, creo, en el sello, porque ves que pone 245, si solo sumas es 11, 4 y 5, 9 y 2, 11.
Es como bendecido por ley divina, en este caso pues no lo sería, sería la otra ley. Pero fíjate que son 40 años, ¿no? Que esa es la prueba, es muy fuerte también, ¿eh? Es como haciendo una apología a Cristo también, en sus 40 días. Hay que pensar que ¿por qué no lo han hecho en el 30 aniversario? Ha tenido que ser en el 40. Por algo es, ¿no? Sabéis, cuando seguís los escritos católicos, a mí me toca hacerlo cada día, hablan bastante sobre el 40 y toda su significación. Y claro, te das cuenta del por qué utilizan ese preciso año. Realmente para ellos es muy importante. Cogen la similitud bíblica de según qué cosas para aplicárselo a ellos mismos. O sea, el colmo del pitorreo satánico a la verdad. Aquí veis más fotografías de ese evento, todos tan felices, con el matasellos también, que lo muestran. Aquí lo veis en grande, todos firmando, felices y contentos de trabajar para hundir Estados Unidos. Sí, sí, tal como lo oís. Para trabajar, para hundir al pueblo de Dios, tal como lo veis. Pero el mundo ve esto y tan felices. ¿Cuántos medios de comunicación se han hecho eco de esto? ¿Aquí lo habéis visto en algún sitio? ¿Es que no? Yo allí tampoco. Esto solo lo sé gracias a entrar a los medios vaticanos, cada día. Si no, no me hubiese enterado. Pero el trabajo lo están haciendo, ¿eh? Disculpa que te interrumpa de nuevo. Es que si miras el sello que se está mostrando, se ve por un lado Estados Unidos, por el otro lado el Vaticano, y en el sello de Estados Unidos se ve el águila, se ven las estrellas de seis puntas, se ve todo lo que sale en el billete de dólar, que básicamente es la masonería, ¿no? Es el mundo Illuminati que une los dos. Es como la imagen que nosotros tenemos de representando todas las conferencias. La triple alianza. La triple alianza, Sí. Que es profecía, que Elena White la define así. Es realmente impresionante, es como algo que está marcando el tiempo. Creo que este sello realmente marca el tiempo también para nosotros, ¿no? Y yo creo que la copia de este sello, uniendo una cosa con la otra, es algo que debemos hacer para poner en el museo, ahora que estamos terminándolo, y que una vez esté todo completado os mostraremos, si no podéis venir allí, porque veáis que ahí también estamos dando el mensaje a través de objetos que están dando claridad meridiana a la profecía bíblica. O sea que tenemos un trabajito más que hacer. Bueno, más fotografías del evento. Otra noticia más, 16 de septiembre. ¿Qué se sabe del intento de asesinato contra Donald Trump en Palm Beach, en Florida? Sí, hubo un segundo intento, ¿no? Una vez más se dice, pero ya estaba preparado, no estaba preparado. Como siempre salen todas las teorías posibles y más. Pero una vez más, esto equivalía a decir que Donald Trump estaba siendo salvado por Dios continuamente. Por tanto, es un elegido para hacer algo. El mensaje va quedando, ¿eh? Va quedando. El expresidente estadounidense y candidato republicano a las elecciones presidenciales, Donald Trump, ha sufrido este domingo un nuevo intento de asesinato cuando un hombre que ha sido detenido por el servicio secreto antes de que llegara a disparar, se ha aproximado al campo de golf de West Palm Beach, Florida, en el que estaba jugando el magnate neoyorquino armado con un rifle AK-47 con mira telescópica. La Oficina Federal de Investigación, FBI, según sus siglas en inglés, ha confirmado que lo sucedido está investigando como un aparente intento de asesinato. Se está investigando como un aparente intento de asesinato. El incidente ha ocurrido cerca de 2 meses después de que Trump sobreviviera a un tiroteo en un mitin de Butler, Pensilvania, en el que el candidato republicano resultó herido de bala en una oreja y uno de sus seguidores murió. Bueno, aquí tenéis también, Trump acusa a los demócratas del segundo intento de asesinato por la retórica comunista. Todo está siendo utilizado para cualquier cosa, en el caso es poder ganar. Y aquí tenéis al detenido en cuestión. Trump culpabiliza a los demócratas. En una publicación en las redes sociales, así como en declaraciones escritas a Fox News, el candidato republicano ha aprovechado este incidente para culpabilizar a su rival demócrata, Kamala Harris, y su partido de los 2 intentos de asesinato que ha vivido últimamente. Por culpa de esta retórica de izquierdas comunista, las balas vuelan y solo
irá a peor. Esto es muy fuerte lo que está diciendo hoy. Solo irá a peor. O sea, que ya está pintando que es la que se prepara, ¿no? El mensaje publicado en Truth Social, su propia red social, culpa también a la inmigración e insiste en el cierre de las fronteras, aunque Ryan Roth, el detenido, es un hombre blanco estadounidense nacido en Carolina del Norte. Thomas Crooks, que le disparó durante un mitin en julio, también blanco, era de Pensilvania. Pero ya veis que sirve cualquier cosa para soltar algo, ¿no? Es increíble. En fin, la gente es que cuesta entender que viendo los candidatos y todo lo que llegan a decir, no les digan, aquí os quedáis, que nosotros pasamos totalmente de vosotros, porque vaya entre unos y otros, ¿eh? Pero mira por dónde. Donald Trump podría visitar la Basílica de Guadalupe. Vaya, qué cosas, ¿eh? 16 de septiembre, así lo reveló el actor y activista mexicano Eduardo Verástegui, del cual estuvimos mostrando también cosas en conferencias, a través de su cuenta en X, anteriormente Twitter, el 8 de septiembre, afirmando que Trump desea llevar flores a la Virgen de Guadalupe, un gesto significativo que ha captado la atención de creyentes y medios por igual. Habla todo el rato de los inmigrantes y ahora quiere hacer esto. Qué cosas, ¿no? El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mostrado interés en realizar una visita especial a México, específicamente a la Basílica de Guadalupe, uno de los santuarios más importantes del catolicismo en América. Así lo reveló el actor y activista mexicano Eduardo Verástegui a través de su cuenta en X, anteriormente Twitter, el 8 de septiembre, afirmando que Trump desea llevar flores a la Virgen de Guadalupe, un gesto significativo que ha captado la atención de creyentes y medios por igual. El comentario de Verástegui surge luego de que Trump publicara en sus redes sociales una imagen de la Virgen de Guadalupe deseándole un feliz cumpleaños en la misma fecha. Para la Iglesia Católica, el 8 de septiembre es una fecha especial, ya que se celebra el nacimiento de la Virgen María, una de las pocas festividades de cumpleaños en su calendario litúrgico. Un nuevo capítulo en la fe de Trump. La relación de Donald Trump con la fe y la religión ha tenido un desarrollo interesante a lo largo de los años. Aunque fue criado en la doctrina presbiteriana, un movimiento protestante que no reconoce la autoridad episcopal, Trump reveló en 2020 que ya no se consideraba presbiteriano, sino un cristiano sin afiliación denominacional específica. En una declaración a Religion News Service, el exmandatario explicó que a lo largo de su vida ha tenido la oportunidad de reunirse con líderes religiosos de todo el mundo y que durante la pandemia participó en varios servicios religiosos virtuales. Esta evolución en su fe parece haberlo acercado más a las tradiciones y símbolos del catolicismo, lo que refuerza su posible deseo de visitar la Basílica de Guadalupe. Aunque su equipo no ha confirmado oficialmente los detalles de la visita, el simple hecho de su interés en acudir al santuario ya ha generado expectativa, tanto en México como en Estados Unidos. La Virgen de Guadalupe y su significado. El santuario que Trump podría visitar tiene una profunda importancia en la historia y cultura mexicanas. La devoción a la Virgen de Guadalupe se remonta al 12 de diciembre de 1531, cuando, según la tradición, la Virgen se apareció al indígena Juan Diego en el cerro de Tepayac, un evento que marcó el inicio de una de las advocaciones marianas más veneradas en el mundo. Cada 12 de diciembre, millones de personas peregrinan a la Basílica de Guadalupe para honrar a la Virgen, agradecer por los milagros recibidos y pedir su intercesión en asuntos personales y familiares. Esta festividad trasciende fronteras, ya que devotos de toda América e incluso de otras partes del mundo se unen a las celebraciones. Implicaciones de la posible visita. La posible visita de Trump a la Basílica de Guadalupe no solo sería un acto simbólico de devoción personal, sino que también podría tener un impacto en su imagen pública, especialmente entre la comunidad católica, tanto en Estados Unidos como en América Latina. La devoción guadalupana es un pilar fundamental de la identidad mexicana y un gesto como este podría ser visto como un intento de acercamiento y respeto hacia una tradición que trasciende lo religioso y se mezcla con la cultura e historia de México. Trump, que durante su mandato hizo de la libertad religiosa una de sus prioridades, ha expresado en varias ocasiones su apoyo a los creyentes de diferentes credos. En un discurso ante las Naciones Unidas,
afirmó que Estados Unidos defiende el derecho de las personas a vivir de acuerdo con la fe que tienen en sus corazones, lo que subraya la importancia que le otorga a la libertad religiosa. Expectativas de la visita. Aunque aún no se han confirmado los detalles ni la fecha de la posible visita, la noticia ha despertado curiosidad, sobre todo cómo será recibida por los mexicanos y por la comunidad católica. Si bien el exmandatario ha tenido una relación tensa con México en el pasado, su interés en rendir homenaje a la Virgen de Guadalupe podría ser visto como un gesto de reconciliación o respeto hacia las tradiciones del país. En cualquier caso, la visita de Trump a la Basílica sería un evento inusual y significativo, tanto para él como para quienes siguen su trayectoria política y personal. Mientras esperan más detalles, los creyentes y curiosos aguardan con interés cómo se desarrollará esta potencial peregrinación del expresidente estadounidense hacia el corazón espiritual de México. Bien, pues mira por dónde, cuando está entrando tanta inmigración católica, que muchos en Latinoamérica, no todos son mexicanos los que están por la Virgen de Guadalupe, hay otros países que también, con esto ¿qué consigue? Ganarse a muchos inmigrantes, evidentemente, pero sobre todo, ¿qué está demostrando también? Su conexión con el Vaticano. En fin, aún hay otra tanda de noticias que vamos a presentar ya en la última de las partes, en la siguiente. Pero ahora nos toca, una vez más, viendo lo visto, volver al conflicto de los siglos y continuar donde lo dejamos. Y una vez más os digo, id recogiendo mentalmente todas las noticias que hemos presentado en esta saga de conferencias, no solo la de hoy, sino de toda esta serie de la Guerra Civil de Estados Unidos, y estad pendientes de lo que iremos leyendo. No sin razón se ha asegurado que en los países protestantes el catolicismo no difiere ya tanto del protestantismo como antes. O sea, antes había mucha diferencia entre unos y otros, ahora eso ya va siendo historia. Se ha efectuado un cambio, pero no ha cambiado el papado. El catolicismo se parece mucho, en verdad, al protestantismo de hoy día, por lo mucho que éste ha degenerado desde los días de los reformadores. Qué claridad hablando Ellen White, ¿eh? El protestantismo se está yendo al traste, y entonces ya no hay tanta diferencia entre católicos y protestantes, no falla. Entonces, ¿esto a qué equivale? Pues que están puliendo cosas para poder ir juntitos. Mientras las iglesias protestantes solicitaron el favor del mundo, las obcecó una falsa caridad. Se figuran que es justo pensar bien de todo mal, y el resultado inevitable será que al fin pensarán mal de todo bien. Es interesante este pensamiento, ¿eh? En lugar de salir en defensa de la fe dada antiguamente a los santos, y no habla de los santos católicos, sino los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, parecen disculparse ante Roma de haberla juzgado con tan poca caridad y pedirle perdón por su gazmoñería. Sí, encima de esto, ¿no? Muchos de los que aún miran de reojo al romanismo no advierten el peligro con que les amenaza el poder e influencia de Roma. Muchos pretenden que las tinieblas intelectuales y morales prevalecientes en la Edad Media favorecían la propagación de sus dogmas y supersticiones junto con la opresión, y que el mayor caudal de inteligencia de que se goza en los tiempos modernos, la difusión general de conocimientos y la libertad siempre mayor en materia de religión, impiden el reavivamiento de la intolerancia y de la tiranía. La mera idea de que pudiera volver un estado de cosas semejante en nuestros tiempos de luces no pasa de ser una humorada. Es verdad que sobre esta generación brilla mucha luz intelectual, moral y religiosa. De las páginas abiertas de la santa palabra de Dios ha brotado luz del cielo sobre la tierra. Pero no hay que olvidar que cuanto más grande sea la luz concedida, tanto más densas también son las tinieblas de quienes la pervierten o la rechazan. Un estudio de la Biblia hecho con oración mostraría a los protestantes el verdadero carácter del papado y haría que lo aborreciesen y que huyesen de él. Pero muchos se aferran de tal modo a su opinión que no sienten necesidad de buscar humildemente a Dios para encontrar la verdad. Aunque se enorgullezcan de su ilustración, ignoran tanto las Sagradas Escrituras como el poder de Dios. Necesitan de algo para calmar sus conciencias y buscan lo que es menos espiritual y humillante.
Desean un modo de olvidar a Dios que sirva al mismo tiempo para recordarlo. El papismo responde perfectamente a las necesidades de estas gentes. Está adecuado a dos clases de seres humanos que abarcan casi a todo el mundo. Los que quisieran salvarse por sus méritos, o sea, salvación por obras, y los que quisieran salvarse teniendo sus pecados. Este es el secreto del poder del papismo. O te salvas por tus méritos propios, o te salvas aún reteniendo tus pecados. Pues vaya gracia. Así se los ganan a todos. Ha quedado probado cuánto favorecieron el éxito del papado los periodos de tinieblas intelectuales. También quedará demostrado que una época de grandes luces intelectuales es igualmente favorable a su triunfo. ¿Qué recordáis de la historia? La Edad Oscura, Claro, todo supersticiones, todo miedo, todo bestias, demonios, no sé qué, y la gente con terror, todos con pocos estudios, prácticamente pocos tenían, todo les colaba. Allí, bueno, florecieron a las mil maravillas el papado. Pero ahora, grandes luces, grandes intelectuales, gran todo. Pues dice que también en esta época conseguirán hacer lo mismo. Y lo estamos viendo, Está pasando delante nuestro. En otro tiempo, cuando los hombres no poseían la palabra de Dios ni conocían la verdad, sus ojos estaban vendados y miles de individuos quedaron presos en la red que no veían tendida ante sus pies. En esta generación hay muchos cuyos ojos están ofuscados por el brillo de las especulaciones humanas, falsamente llamada ciencia. No alcanzan a ver la red y caen en ella tan fácilmente como si estuviesen ciegos. Dios dispuso que las capacidades intelectuales del hombre fuesen consideradas como don de su Creador y que las emplease en provecho de la verdad y de la justicia. Pero cuando se fomenta el orgullo y la ambición y los hombres exaltan sus propias teorías por encima de la palabra de Dios, entonces la inteligencia puede causar mayor perjuicio que la ignorancia. ¿Y eso pasa o no? Apareció la teoría de la evolución, apareció todo cuestiones que echaban por tierra la verdad bíblica, a menos eso pretendían, inventándose nuevas teorías cada vez sobre el universo, sobre tantas cosas, el origen de la vida en la Tierra, y al final estamos en lo mismo, y van a conseguir el mismo objetivo. Así sucede que la falsa ciencia de nuestros días, que mina la fe en la Biblia, preparará tan seguramente el camino para el triunfo del papado con su halagador formalismo, como sucedió con el obscurantismo que le abrió camino para su engrandecimiento en medio de las sombras de la Edad Media. En el movimiento que actualmente se extiende por los Estados Unidos de Norteamérica, para asegurar el apoyo secular a las instituciones y prácticas de la Iglesia, los protestantes están siguiendo las huellas de los papistas. Estad atentos, porque ahora precisamente va a decir cómo van a conseguir todo esto. ¿Os habéis fijado lo que está diciendo ya? ¿Quién apoyará las instituciones seculares y las prácticas de la Iglesia? ¿Quién es? Un movimiento que se está extendiendo por los Estados Unidos. ¿Y quiénes son? Los protestantes haciendo esto, uniéndose prácticamente a Roma. Pero además, siguiendo las huellas de los papistas, siguiendo los mismos pasos. ¿Recordáis qué dice la profecía? ¿Cómo lo define esto la profecía? La imagen de la bestia. Hará lo mismo que hacía la bestia, la primera bestia, el papado. Más aún, están abriendo la puerta para que el papado recobre en la América protestante la supremacía que perdió en el viejo mundo. Interesante, ¿eh? Y lo más significativo en este movimiento es que su objeto principal es la imposición de la observancia del domingo, institución que vio la luz en Roma y que el papado proclama como signo de su autoridad. El espíritu del papado, es decir, el espíritu de conformidad con las costumbres mundanas y la mayor veneración a las tradiciones humanas que a los mandamientos de Dios, está penetrando en las iglesias protestantes, induciéndolas a hacer la misma obra de exaltación del domingo que el papado hizo antes que ellas. Y lo hemos ido viendo a lo largo de todas estas noticias, ¿eh?
Si el lector quiere saber cuáles son los medios que se han de emplear en la futura contienda, no tiene más que leer el relato de los que Roma empleó con el mismo fin en siglos pasados. O sea, la historia la van a repetir, por los mismos medios. Si desea saber cómo los papistas, en unión con los protestantes, procederán con los que rechacen sus dogmas, que considere el espíritu que Roma manifestó contra el sábado y sus defensores. Que se lo digan a los valdenses, que se lo digan a los cátaros. Edictos reales, concilios generales y ordenanzas de la Iglesia sostenidos por el poder civil fueron los peldaños por donde el día de fiesta pagano alcanzó el puesto de honor en el mundo cristiano. ¿Cómo lo aplicaban? ¿Podían ellos aplicarlo directamente? No. ¿A quién utilizaban? Al poder civil. ¿Y ahora qué harán? Lo mismo. La primera medida pública que impuso la observancia del domingo fue la ley decretada por Constantino. Dicho edicto requería que los habitantes de las ciudades descansaran en el venerable día del sol, pero permitía a los del campo que prosiguiesen sus faenas agrícolas. Ya sabéis, el domingo es el venerable día del sol, el Sunday, ¿no? Le llaman en inglés. A pesar de ser en realidad ley pagana, fue impuesta por el emperador después de aceptar nominalmente el cristianismo y erigirlo en religión oficial del Estado. Por tanto, a través de la conversión de Constantino, aparente conversión, porque siguió siendo un pagano rematado, mira por dónde consiguió colar Satanás la ley dominical, ya en ese tiempo, claro. Como el mandato real no parecía sustituir de un modo suficiente la autoridad divina, el obispo Eusebio, que buscó el favor de los príncipes y amigo íntimo y adulador especial de Constantino, pretendió que Cristo había transferido el día de reposo del sábado al domingo. Sí, ¿sabéis? Cuando empezamos a buscar datos de quién había movido el catolicismo, uno de los principales fue precisamente el obispo Eusebio, el mejor traidor a la causa de Cristo. Impresionante, ¿eh? Obispo Eusebio. Y tirando del hilo, ya veréis dónde vais llegando. No pudo aducir ni una sola prueba de las Santas Escrituras en favor de la nueva doctrina. El mismo Eusebio reconoce involuntariamente la falsedad de ella y señala a los verdaderos autores del cambio. ¿Pero por qué hizo esto? Amigo íntimo de Constantino, adulador de Constantino. ¡Oh, qué bonito eres! ¡Qué guapo! ¡Qué bien lo haces todo! Bueno, pues este era Eusebio. ¿Y para qué hacía todo esto? Buscó además el favor de príncipes. ¿Qué más quería? Pues buscaban el poder. ¿Y alguien lo motivó a Constantino a hacer esto? Hemos visto antes las declaraciones de Lenguay que hablaba de ese extraño paralelismo entre esos judíos que mataron a Cristo y estos que generaron todo esto. ¿Por qué será? Si Satanás fue contra Cristo directamente, después fue contra sus discípulos. Y cuando ya no podía con todo esto, fue germinando todo para que saliesen una serie de personajes que empezaron a mostrar dentro del cristianismo una serie de doctrinas que ya estaban siendo manifiestas en los tiempos de Pablo, en los tiempos de Juan, y eran los gnósticos. Esa gente que estaba puesta en el espiritismo y que hacía colar cosas como cristianismo. Y entre ellos va surgiendo toda esta cuestión que terminan haciendo esto con Constantino. Y esa es la historia que hay que explicar al mundo, que mucha gente no sabe. Ese es el origen de la Iglesia Católica, el gnosticismo judío, el mismo en el cual estaban puestos los fariseos, el mismo que hacían creer que eran tan judíos y resulta que eran adoradores del sol y que ya en tiempos pasados sus ancestros pusieron obeliscos, el obelisco en el templo, y cómo un profeta ve dentro de la cortina en visión a quién ve, a sacerdotes adorando a quién, al sol, al obelisco. ¿Entendéis el porqué de la Iglesia Católica sigue siendo así?
porque es la doctrina satánica por excelencia, suplantando las cosas de Dios, haciéndolas pasar por las cosas del Señor. Pues ya veis, el señor Eusebio fue un excelente para conseguir todo esto. El mismo Eusebio reconoce involuntariamente la falsedad de ella y señala a los verdaderos autores del cambio. Así dice: nosotros hemos transferido al domingo, día del Señor, todas las cosas que debían hacerse en el sábado. Y lo dice él. ¿Y qué adoraban en ese antaño? El sol, obelisco, con todo lo que implicaba. Mira por dónde. El día del Señor. ¿De qué Señor? Si era el símbolo de Lucifer, de Satanás. ¿Vemos la diferencia en algo de lo de antaño? No. Pero por infundado que fuese el argumento a favor del domingo, sirvió para envalentonar a los hombres y animarlos a pisotear el sábado del Señor. Todos los que deseaban ser honrados por el mundo aceptaron el día festivo popular. Con el afianzamiento del papado fue enalteciéndose más y más la institución del domingo. Por algún tiempo el pueblo siguió ocupándose en los trabajos agrícolas fuera de las horas de culto, y el séptimo día, sábado, siguió siendo considerado como el día de reposo. Pero lenta y seguramente fue efectuándose el cambio. Se prohibió a los magistrados que fallaran en lo civil el día del domingo. Poco después se dispuso que todos, sin distinción de clase social, se abstuviesen del trabajo ordinario, so pena de multa para los señores y de azotes para los siervos. Más tarde se decretó que los ricos serían castigados con la pérdida de la mitad de sus bienes y que finalmente, si se obstinaban en desobedecer, se les redujese a esclavitud. Los de las clases inferiores debían sufrir destierro perpetuo. ¿Vais viendo lo que nos va a suceder en pocos años? Se recurrió también a los milagros. La historia se va a repetir, ¿eh? Entre otros casos maravillosos, se refería que un campesino que iba a labrar su campo en domingo limpió su arado con un hierro y que el hierro le penetró en la mano, causándole dolor y vergüenza excesivos por 2 años enteros. Más tarde el Papa ordenó que los curas de aldea amonestasen a los que violasen el domingo y los trajeran a la iglesia a decir sus oraciones por temor de que no atrajesen alguna gran calamidad sobre sí mismos y sobre sus vecinos. ¿Os dais cuenta? Nos dirán lo mismo. Es que si no cambiáis vosotros, nos va a afectar a todos, porque vendrá la calamidad sobre nosotros. Un castigo divino, ¿no? Un concilio eclesiástico adujo el argumento tan frecuente empleado desde entonces hasta por los protestantes, de que por haber muerto heridas por un rayo algunas personas mientras trabajaban en domingo, debía ser este el día de reposo. Decían los prelados: es evidente cuán grande era el disgusto de Dios al verlos descuidar tal día. Luego se dirigió un llamamiento para que los sacerdotes y ministros, reyes y príncipes, y todos los fieles hicieran cuanto les fuera posible para que ese día fuese repuesto en su honor y para que fuese más devotamente observado en lo porvenir para honra de la cristiandad. Y ahora retrocedo especialmente para que veáis un paralelismo con el texto de Apocalipsis. Hiciera cuanto les fuera posible para que ese día fuese repuesto en su honor. Pero, ¿quiénes? Un llamamiento para los sacerdotes y ministros, reyes y príncipes, todos los fieles. Y les prohibirá comprar y vender, ¿a quién? Y empieza a citar dueños, siervos, unos y otros. Es el mismo paralelo. Va a pasar lo mismo. Como los decretos de los concilios resultaran insuficientes, se exhortó a las autoridades civiles a que publicasen un edicto que inspirase terror al pueblo y lo obligase a abstenerse de trabajar el domingo. En un sínodo reunido en Roma, mira, ahora están precisamente reunidos en el sínodo de la sinodalidad, curioso, ¿eh? Todos los decretos anteriores fueron confirmados con mayor fuerza y solemnidad, incorporados en la ley eclesiástica impuestos por las autoridades civiles en casi toda la cristiandad. A pesar de esto,
La falta de autoridad bíblica en favor de la observancia del domingo originaba no pocas dificultades. El pueblo ponía en tela de juicio el derecho de sus maestros para desdeñar la declaración positiva de Jehová: el séptimo día, sábado, es del Señor tu Dios, y honrar el día del sol. Se necesitaban otros expedientes para suplir la falta de testimonios bíblicos. Un celoso defensor del domingo que visitó a fines del siglo XII las iglesias de Inglaterra encontró resistencia por parte de testigos fieles de la verdad. Sus esfuerzos resultaron tan inútiles que abandonó el país por algún tiempo en busca de medios que le permitiesen apoyar sus enseñanzas. ¿Sabías que en Inglaterra en esos años había guardadores del sábado? Curioso, ¿eh? Siglo XII. ¿Siglo XII no era el siglo de los cátaros y de los valdenses? También allí se guardaba el sábado. Su influencia llegó muy lejos. A su regreso subsanó la deficiencia y tuvo mayor éxito. Trajo consigo un rollo que decía ser del mismo Dios y que contenía el mandamiento necesario para la observancia del domingo, con terribles amenazas para aterrar a los desobedientes. Yo no me pregunto si en ese momento no le empezó a crecer la nariz cual Pinocho, ¿eh? Ese apócrifo documento, tan vil y fraudulento como la institución misma que pretendía afianzar, se dijo que había caído del cielo y había sido encontrado en Jerusalén sobre el altar de San Simeón, en el Gólgota. Pero en realidad procedía del Palacio Pontificial de Roma. La jerarquía papal ha considerado legales los fraudes y las adulteraciones siempre que se relacionaban con el poder y la prosperidad de la Iglesia. El rollo prohibía trabajar desde la hora nona, 3 de la tarde, del sábado, hasta la salida del sol el lunes, y su autoridad se simuló confirmada por muchos milagros. Se decía que personas que habían trabajado más allá de la hora señalada habían sufrido ataques de parálisis. Un molinero que intentó moler el trigo vio salir en vez de harina un chorro de sangre, y la rueda del molino se paró a pesar de la gran caída de agua. Una mujer que había puesto la masa en el horno la encontró cruda al sacarla, no obstante estar el horno muy caliente. Otra que había amasado para cocer a la hora nona, pero que determinó guardar la masa hasta el lunes, la encontró convertida en panes y cocida por el poder divino. Un hombre que coció pan el sábado, después de la hora nona, encontró al partirlo a la mañana siguiente que salía sangre de él. Con tan absurdas como supersticiosas invenciones, los abogados del domingo trataron de hacerlo sagrado. Y lo consiguieron, ¿eh? Vaya que se lo consiguieron. Así durante siglos y siglos y siglos. Y aún ahora, tanta gente lo considera sagrado. Bueno, pues ya veis a dónde va a llevar toda esta situación de guerra civil en Estados Unidos. Hemos ido viendo paso a paso lo que irá aconteciendo. Pero aún no es todo, aún habrá más. Y ahora en la cuarta parte vamos a mostrar el resto de este escrito y otras noticias que una vez más he de decir que no tienen desperdicio cuando veamos la asociación con todos estos temas. Un intervalo de descanso y continuamos con la última parte.